¿Y aquí qué entra? Entra el tiempo. Nosotros creemos que el tiempo es pasado, presente y futuro. Eso es entendiendo que el pasado, porque en nuestra cabecita está que el pasado ya pasó, o sea, ya se quedó atrás, ya eso no viene para acá, eso ahí se quedó. Y esa es una gran mentira, porque no es así. El tiempo, en verdad, lo que hace es circular, es ciclos, ciclos, totalmente. Cada cierto tiempo se repiten historias y se repiten historias. Si no, mira tu vida. Cada cierto tiempo caes en un ciclo de repetición, que está allí instalado en tus células. Por algo hay lo que trabajamos en un ciclo biológico celular, porque cada cierto tiempo se va repitiendo cuestiones y siempre se activa cualquier cosa cuando entras en un ciclo biológico. Por ejemplo, si a los 7 años te ocurrió algo, de repente a los 14, ¡rum!, está ocurriendo algo similar y estás trayendo esa experiencia de los 7 acá, lo cual, ¿qué te está diciendo? ¿En verdad pasó? O sea, ¿el pasado se quedó atrás como tal, como lo concebimos? No, el pasado, y el mismo nombre dice pasa, o sea, ha pasado. Me dejo entender, ha pasado. Ese es el pasado. Viene para acá. Está siempre con nosotros. Si realmente el pasado se quedase atrás, se supone que estaría resuelto. Y listo, se acabó la historia. No estaríamos aquí sentados. Pero no es así. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que el pasado, hasta que nosotros no lo cojamos de las narices y no hagamos los cambios pertinentes, no vamos a salir de ese. Por eso que esos ciclos de repetición como que se despliegan y se despliegan para darte la ilusión de que estás avanzando, de que es lineal, ¿cierto? Como esos relojitos desplegados, que se ha desplegado. Pero es solamente para que en este lineal te des cuenta qué estás trayendo, qué ciclo estás repitiendo. Por eso es el tiempo. Y al darte cuenta de esto, vivimos en el pasado y desde el pasado. Tu vida es desde el pasado. Lamento darles esta mala noticia, pero nosotros creemos que vivimos aquí, nosotros creemos que son mis decisiones y me nace de adentro. No, es como que pones tu celular y dices, me nace de adentro esto. No, es un programa. Lo que tú tienes que hacer es entender eso, que lo que pasó, traerlo para acá, porque por eso nos enfermamos, porque vivimos desde el pasado, vivimos desde allí, nos repetimos igual como si yo soy gritona porque así era mi mamá y porque así era mi papá, o soy así porque así era, y soy así porque toda mi vida fue así. Y no hay forma de que tú te salgas de ahí hasta que, pero tú quieres que los demás hagan el cambio, o sea, no te quieres hacer responsable, quieres que los demás cambien para ti, pero no es así, o sea, no existe eso, no hay forma. No, nadie va a cambiar para ti, nadie está interesado en cambiar para ti, así como tú tampoco estás interesado en cambiar para alguien. Tú tienes que estar interesado en cambiar para ti, y si tú logras cambiar para ti, te aseguro que vas a influenciar en los demás. Va a haber un cambio, porque cuando tú cambias, ya las personas dejan de jugar un rol para ti. Ese rol que están jugando ahora es porque te están trayendo información para que tú veas qué tienes que trabajar aquí, qué tienes que trabajar en ti y dejar de echarle la culpa, la responsabilidad. Hazte cargo, sé valiente, que ese guerrero interior en ti se despierte para que logre atravesar todo un camino de evolución, pero la salida es hacia adentro, no es hacia afuera. Y somos víctimas del pasado. Eso es lo que es. O sea, si seguimos siendo víctimas del pasado, si no hacemos el cambio que debemos hacer, y entonces se produce dos cosas. Tomas el tiempo en tus manos y haces o una actualización de software, es decir, actualizas el trauma que ocurrió a los 7, lo actualizas a los 14, lo actualizas a los 21, en fin, lo vas actualizando, solamente que ya no eres niño, ahora eres adulto, pero ahí estás con el trauma. O haces una metamorfosis del software, tú decides, pero eso es una responsabilidad absolutamente tuya, no es de nadie. Si te das cuenta que tu vida no es lo que a ti te gustaría, haz algo, tienes que hacer algo, no puedes esperar a que las cosas ocurran por obra y gracia de quién. Si no las haces tú, no
no se van a producir. ¿Quieres cambios? Haz los cambios en ti. Y eso es lo que tú verás. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. O sea, esta filosofía es una manera, es un cambio, es una lógica diferente en tu vida. Y eso es lo que va a hacer que todo tu cuerpo, porque las emociones son registros del pasado, de vivencias que han pasado, y claro, se disparan en químicos que afectan tu cuerpo. Eso es lo que hacemos. ¿Cuántos años llevas dándole la misma información a tu cuerpo? Y no has hecho ninguna metamorfosis, solamente es una actualización de aquello que te enseñó el tatarabuelo, o el bisabuelo, no sé, el tatra. Hoy tenemos posibilidades de hacer las cosas diferentes. ¿En qué nos parecemos? ¿En qué se parece ese gusanito a nosotros? Además de que tiene vida, además de que tiene ojitos, de que respira, claro, lo básico lo tiene. Pero hay algo muy importante. Se parece en los genes. Tiene 23.000 genes, tiene tanto el gusanito como nosotros. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Ese algo más es lo que está allí, en ese lugar que tú no ves, en ese espacio, en ese vacío que ocurre. O sea, el espacio está con más movimiento y más vida de lo que tú puedes ver quizás hasta en la materia. Porque los científicos también dicen que si nosotros agrupamos toda la materia que existe en el universo, sería el tamaño de una bolita de béisbol. Así. Y el resto todo es espacio. Porque entre átomo y átomo hay espacio. ¿Entienden eso? O sea, hay cuestiones que están allí. Ese campo cuántico está dirigido por fuerzas invisibles, móviles, que le dan forma al mundo físico. Fuerzas que tú no ves, invisibles, pero que les están formando tu mundo físico. Pero, oh, curiosidad, que eso también es el espíritu. El espíritu tiene la misma definición que el campo cuántico. O sea, hay algo más allá que hace que los mismos genes que tenemos formen muchísimas más cosas. Claro, el gusano se queda en el gusano, pero que nosotros hacemos muchísimas más cosas con eso que lo que hace un gusanito. ¿Y eso qué es? El espíritu. Eso que es nuestra mente. Eso que es lo que está más allá de nosotros. Llámesele Dios, Alá, Buda, Jehová, Yahvé, como ustedes quieran. Pero es eso que está más allá, lo que hace la diferencia y lo que marca la diferencia realmente en nosotros. Entonces la pregunta es, ¿somos víctimas de nuestros genes? ¿Realmente somos víctimas de la herencia? Porque es lo que nos dicen. Bueno, tu papá sufre de diabetes, entonces tú también vas a sufrir de diabetes, ¿cierto? Pero no es así. O sea, en verdad no es así. ¿Y por qué en tal caso? Pregúntate, ¿por qué no nos dijeron eso? Si tu papá sufre de diabetes, te aseguro que tus hijos van a sufrir de diabetes. No, se dan esa información cuando tu papá sufre de diabetes y tú debutas con diabetes. Claro, esa es la respuesta. Pero es la respuesta más fácil, ¿cierto? Porque es la respuesta hereditaria. No es así. Corazones, no significa que porque está ocurriendo cosas, a ti también te tengan que ocurrir. Pero si tú estás tapado, si tú no ves y te es más cómodo estar ahí en esa zona de confort, entonces bien, vuélvete víctima, serás víctima de tus genes. Pero no porque necesariamente tenga que ser, sino porque tú lo estás decidiendo. Este es un despertar. Despertemos. Si nosotros logramos despertar, podemos activar nuevos genes. Podemos activar y desactivar genes. Esto ya está comprobado por la ciencia. Activamos y desactivamos genes, pero ¿qué hace que activemos o desactivemos genes? Cómo nosotros vivamos cada experiencia. Las emociones, los químicos que el sistema límbico va despertando cada vez que tú estás experimentando algo. ¿Cómo lo percibes? Allí es donde se disparan esos químicos que nosotros conocemos como emociones y producen esas emociones en nosotros. Entonces no somos víctimas de nuestros genes. Podemos hacer muchísimo más, y de hecho si estamos en un estado emocional óptimo, realmente nuestros genes se despliegan y puedes activar todo con la vibración tuya, puedes activar muchísimo más botoncitos y estarás con más energía, con más vibración, con más ganas, te vuelves creativo,
todo tu sistema inmune se eleva. O sea, eres Superman o Superwoman. Porque así ocurre. No es de otra manera. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué tenemos que hacer? Referencia interna. Ve hacia ti. Entra en ti, pregúntate cómo estás, cómo te sientes, qué está fallando contigo. Pero claro, primero tienes que aceptar que estás fallando, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. Porque por lo general nosotros pensamos que el resto está equivocado y nosotros no. Somos incapaces de asumir una responsabilidad de que yo estoy fallando. En verdad yo estoy fallando, yo estoy haciendo mal. Somos incapaces de eso por nuestro orgullo, el ego. No. Todos cambian menos yo. Referencia interna, ve hacia ti. Jesús decía, tenía esta frase que me encanta, Lech lecha, que dice, vete de ti, de ese ego, pero vete hacia ti. ¿Entienden? Es salirte de ese patrón para que entres realmente en esa esencia, y te va a doler, sí, pero ahí estás dispuesto a sanar, porque estás saliendo de tu zona de confort para entrar en esos pantanos que nadie quiere entrar, en esa caja negra que es nuestro inconsciente, en donde están todos nuestros instintos, todos los peores, o sea, esa sombra en nosotros está allí, pero tenemos que darle el encuentro, tenemos que ir hacia el encuentro. Entonces, ¿cuál es el lenguaje oculto del síntoma? Te estarás preguntando, ¿cierto? Este símbolo creo que todos lo conocen. La historia. Cada síntoma te está contando una historia. Cada síntoma te está contando que algo ocurrió en tu vida y que hoy se está actualizando. Eso es, algo atrás ocurrió y hoy lo estás actualizando tú. Y la intensidad de lo que puede ocurrir en tu vida es así, pero tú lo estás viviendo así. ¿De dónde viene este porcentaje? De ese pasado que supuestamente se quedó atrás. No es así. Por eso que en los síntomas cuentan una historia, un recuerdo mal sanado, se llama, le decimos, y esto era, Hugh Lane hablaba del creador de Ho'oponopono, o el difusor, el que salió a enseñarlo por el mundo, Hugh Lane, el creador de Ho'oponopono, y él decía esto: un síntoma es una historia, un recuerdo mal sanado. Entonces, cada síntoma que tú sientes, que tú tienes y que tú experimentas, tienes que ver qué está pasando, qué me recordó, referencia interna, ir hacia ti, darte cuenta qué cambió. Si ayer no tenías algo y hoy tienes algo, en ese intervalo de tiempo, ¿qué ocurrió? ¿Qué cambió? ¿Qué hubo de diferente? Y allí puedes encontrar una respuesta. Te estoy acercando porque esto no es un curso. Si estás interesado, hay muchísima información, y si en algún momento deseas, vamos a dictar este curso de vida, de transformación de vida, de regeneración. Ahí pueden tomar los datos para ver cuándo que estamos haciéndolo para este año. ¿Qué historia revisamos? Y revisamos tu historia desde la edad actual, ¿cierto? Tu historia intrauterina también la revisamos, y revisamos la historia que hay en nuestros ancestros, el transgeneracional, la psicogenealogía, como ustedes gusten llamarlo. Pero somos producto de eso. Nuestros ancestros están en mí, en ti. Nuestros ancestros viven en nosotros. Somos nuestros ancestros. Aquí vamos a ponerles algunos ejemplos. Por ejemplo, pulmones, ¿cierto? En los pulmones, ¿qué ocurre con los pulmones? Los pulmones sirven, porque aquí hay que ver la fisiología tenemos que guiarnos por la fisiología, el funcionamiento de cada órgano. Entonces los pulmones sirven para respirar, hacer ese intercambio de vida, ¿cierto? De oxígeno con el dióxido de carbono que sale de nosotros. Ese intercambio de vida y muerte, porque eso que sale ya no lo necesitamos. ¿De qué nos habla los pulmones? Cuando estamos mal de los pulmones, ¿qué historias tenemos que ir a buscar? Conflictos de miedo. ¿En dónde estás sintiendo miedo tú? Miedo a perder tu territorio, tu espacio, ¿cierto? ¿Has escuchado eso que dicen, bueno, no invadas mi espacio? Bueno, ahí está también inmerso en los pulmones. El miedo a perderle sentido a la vida, porque claro, lo que tú inhalas es un oxígeno, es vida.
Tú puedes vivir sin comida, puedes vivir sin agua cierto tiempo, días, pero sin respirar no puedes. Entonces, cuando ocurra algo allí, cuando ocurra algo en tus pulmones, pregúntate, ¿qué está pasando? ¿Qué miedo estoy teniendo? ¿Cierto? Los duelos también se instalan en los pulmones, los duelos bloqueados. ¿Y qué son los duelos bloqueados? Son heridas emocionales que tenemos, son las heridas emocionales que se van produciendo a lo largo de nuestra vida y que se van instalando en los pulmones. Siguiente, el cáncer de mamas. Bueno, a esta hora pasan todos nuestros policías. Mamas. Si ustedes se dan cuenta allí, esta foto lo dice todo. Es justamente, las mamas sirven para alimentar a nuestros bebés, ¿cierto? De hecho, una mama es para nuestros hijos y la otra mama es para el esposo. Ahí está separadito así también. Cuando hay un cáncer de mama, ¿qué historias vamos a ir a buscar? Las historias de lo que está ocurriendo en mi hogar, qué está pasando conmigo, qué está pasando entre mis hijos y yo, qué está pasando entre mi marido y yo. Pero también puedes decir, yo no tengo hijos, te equivocaste. No, porque hay hijos simbólicos, porque tú adoptas a mascotas como hijos y puede que de repente algún sobrino sea tu hijo, tú lo adoptas como hijo. De repente puedes... algún amigo, en fin, tú simbólicamente nosotros adoptamos a personas como padres o como hijos o como familia. Entonces, cuando hay estas situaciones con los senos, tú tienes que preguntarte qué está pasando allí en mi nido, en mi casa, en mi hogar. El hígado, por ejemplo, seguimos, hay mucha más información, corazones, pero solamente le estoy dando para que se endulcen y ustedes les motive a que ustedes investiguen. El hígado, ¿qué hace el hígado? En el hígado se procesan todos los alimentos y el hígado decide cuál va qué podemos nutrirnos y el resto lo desechamos, ¿cierto? Bien. Cuando se hace más hígado, porque es la terminología, cuando hay un cáncer es porque las células proliferan, o sea, es como es hacer más hígado. ¿Para qué necesitas más hígado? Es la intención de procesar más y desperdiciar menos, o sea, no botas nada porque necesitas aprovechar algo aquí, alimentarte para que no se mueran de hambre. Entonces, cuando hay algo así, ¿qué tienes que preguntarte? ¿Qué historias de carencias están teniendo? ¿Qué historia de falta de comida está atravesando esa persona? E insisto, puede ser la persona misma o que ella se ha identificado con alguien que sí está atravesando una situación o es una creencia fuerte que ella tiene. Y ahí aparecen los cánceres de hígado, aparecen los problemas con el hígado, también las cóleras, ¿cierto? Cuando la frase, ¿por qué haces hígado? ¿No? Rabias. Y todo eso lo estás viviendo con rabia, con cólera. Allí encuentras entonces historias de ese tipo. Es lo que es el cáncer del páncreas. Ese es el páncreas. ¿Qué hay en el páncreas? El páncreas, cuando los animales, los mamíferos comen un bocado, una presa muy grande, se les atraca, ¿no? Es un bolo muy grande. ¿Qué hace el páncreas? Bota insulina para ir disolviendo esto y que se logre reducir para que pase tranquilamente al estómago. El bolo alimenticio para nosotros es simbólico. ¿No has escuchado esa frase? Es que me lo he tenido que tragar. ¿Has escuchado esa frase? Bien, es tragarte algo, pero de una manera exacerbada, y por lo general esto tiene que ver con herencias, tiene que ver con conflictos familiares muy fuertes donde la persona siente que lo han engañado, que ha sufrido una guarrada, una chanchada, una ignominia, se ha visto manchado. En esa intensidad es que él siente que se ha tenido que tragar eso. Entonces, claro,
es simbólico, pero el inconsciente es inocente, él no entiende que estás hablando simbólicamente, ¿no? Es como, no, él entiende literalmente, te tragaste algo y te lo estás, no puedes digerirlo, ¡pum! Ahí está debutas con el cáncer al páncreas. Que si se puede salvar a las personas que tienen cáncer al páncreas, yo creo que todo es posible. El asunto es que la persona lo crea. Pero yo creo que todo es posible. Toda transformación es posible. Luego la conjuntivitis. Igual ven el ojito rojo, la conjuntiva, que es el tejido que une todas las células y forman la conjuntiva y hace que todo esté en orden. Ya, ese se inflama, está en inflamación, como haciendo más tejido. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué hay en los? ¿Acuerdan? La función del ojito es mirar. Entonces, y el rojo implica inflamación. Y cuando hay inflamación, hay itis. Y ese término itis está hablando de rabia, de cólera, de fuego. Entonces, ¿qué tendrías que preguntarte? ¿Qué vi? ¿Que era algo sucio o que te irritaba? ¿Qué viste? Y que te sientes separado de eso. ¿Qué viste? Porque cuando tú logras hacer el enfrentar, ojo, también esto es importante, cuando tú logras enfrentar la situación, entonces se resuelve, aparecen síntomas cuando tú logras enfrentar la situación. En verdad, no quiero confundirlos, por favor, pero cuando tú estás viviendo el conflicto, no te enfermas. Te enfermas cuando tú te enfrentas a la situación, vas donde la persona, le dices, le haces, en fin, cuando tú dices a alguien, eres un hijo de puta, listo, va, resolviste, te detesto, no quiero esto, no quiero acá, pones límites, empiezas a poner los límites, allí es donde ya todo el estrés baja en ti y es donde aparecen todos los síntomas. ¿Para qué? Para que tu cuerpo se reacomode. Tu cuerpo necesita que tú bajes la intensidad, que bajes de velocidad y entres en un estado de vagotonía donde puedas reparar y tu sistema inmune levanta, entonces genera y regenera y repara todo el organismo. Y en esa reparación es donde aparecen los síntomas. Luego, el asma en los niños. Los niños no tendrían por qué enfermarse, porque los niños recuerdan que hablamos que los niños son receptores, eso es lo que ocurre, el niño recepciona todo lo que está en su entorno. O sea, el asma te está hablando que su entorno, el medio ambiente de los chicos no es el más adecuado. Hay peleas, disputas, siente que su territorio, porque el territorio físico implica también aire, el territorio aire de oxígeno, está siendo invadido. Y claro, eso también está vivido con miedo. Eso es el asma. Entonces, cuando hay alguien con asma, pregúntate qué está pasando allí. Y claro, los papás van para que les enchufen el aparatito ese que tiene el niñito ahí y listo, resuelto el tema. No resolvieron nada, ¿cierto? Y cuando los papás vienen y ve a mi hijo porque él está con problemas, no es él, son los papás. Cuando llega algún niño por este problema a mi consulta, yo no lo trato al niño, yo trato a los papás. Los papás son los que generan esto. Y esto no es para que ustedes se sientan culpables, por favor. Es una información para que ustedes se liberen y digan, bueno, ¿qué hacemos? La artritis reumatoidea, miren las manitos, ¿no? Que mucho está en boga hoy. Es una desvalorización vivida con impotencia y culpa. Entonces, ¿qué historias vamos a ir a buscar? ¿En qué se ha desvalorizado esa persona? Y en las manos, ¿qué sirven las manos? Las manos son las con las que trabajas, ¿cierto? Pero también las manos son las con las que coges algo, con las que acaricias, por eso habla del gesto. O sea, ¿qué te está impidiendo hacer? Y sobre todo, saber que ha vivido esas historias con desvalorización. Y en el trabajo, mayormente son conflictos en el trabajo, que si has hecho bien o no, si tu jefe te ha dicho no, y tú misma, pero es algo que tú te desvalorizas porque no pudiste cumplir una tarea. Y después de eso ya viene el tema afectivo de las manos, de las caricias.
Entonces la artritis está hablando de dolores en tus articulaciones, que son inflamaciones, y también te está hablando de que no eres flexible, que te falta flexibilidad, que hay mucha crítica, quizás eres muy crítico contigo, no lo estás haciendo bien, deberías hacerlo así, deberías hacerlo así, con la mejor buena intención, pero todo eso habla de esta artritis, y que dependiendo de dónde también sea la artritis, de acuerdo al área es el conflicto. El sistema osteoarticular, y ahí estamos también en la artritis, eso es movimiento, es con lo que mueves. Si fueras puro músculo, andarías desparramado por el suelo. Pero el sistema osteoarticular es con lo que te mueves. Entonces, el movimiento es lo que, si tú no logras hacer el movimiento que tú quisieras hacer, entras en desvalorización. Te comparas, porque en la obtención de resultados, él lo logra y yo no, me desvalorizo. Entonces, todo lo que tenga que ver, que estés ahí con tus dolorcitos en alguna parte de tus huesitos, métete a ver en qué me estoy desvalorizando, en qué yo me estoy desvalorizando, en qué no estoy pudiendo hacer, y sobre todo, qué me impide hacerlo, ¿no? De repente, como tengo la etiqueta que soy inútil para algo, listo, ahí estoy desvalorizado. Quítate esa etiqueta y avanza, anda donde quieres, haz lo que quieras hacer. Temes equivocarte, pues lamento decirte que si no pasas por el error, no vas a hacer nada, porque tienes que pasar por el error para aprender. Si no, no vas a lograr. Bien. Llegamos al momento de resolver, a ese instante, a ese momento de concluir. ¿Y ahora qué? O sea, si ya te diste cuenta, ya lograste darte cuenta que algo había allí, entonces, ¿qué hacemos? Aquí está Jung, que decía que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre, porque siempre lo que se quiere es preservar la vida. Entonces va a echar mano de todo el inconsciente para que tú te entretengas un rato y antes de que eso te cause la muerte. Eso es. Entonces, cuando tú te enfermas, tú tienes que detenerte y pensar, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? Y en ese que está pasando conmigo, tienes que enfrentarte a tu sombra, a eso que tú no querías darte cuenta, que de repente si sufriste algún trauma y tú sabes que de repente fuiste abusado, fuiste abusada, o hubieron situaciones, un papá violento, una mamá abandónica, en fin, todo es una sombra que tú llevas contigo. Y tú tienes que enfrentarte a eso. Y cuando tú tomas eso, entonces tú vas a transformarte, porque ya no estarás sometido por ese recuerdo constante que está allí, porque sabes que hay algo allí, ¿entiendes? Hay algo que está allí molestándote. Cuando tú logras enfrentar eso y tomar conciencia, es eso. Mientras no tomas conciencia, somos marionetas, manejados desde el pasado. Seguimos siendo manejados por nuestros recuerdos. Pero si tomas conciencia, rompes esos hilos, los rompes. ¿Y qué es tomar conciencia realmente? Es darte cuenta, pero es un darse cuenta en donde tú tomas la información con la emoción y es inevitable que pases a la acción. O sea, hacer el cambio que tienes que hacer. Porque si no, no va a pasar absolutamente nada. No va a ocurrir nada. Vas a seguir en lo mismo. Y si te das cuenta, en la palabra síntoma, es sin tomar. Sin tomar. ¿Qué no has tomado en cuenta? Por eso te da el síntoma. Sin tomar en cuenta qué no has tomado. ¿Qué no te has apropiado? ¿De qué no te has adueñado tú? ¿De qué dolor no te has adueñado? ¿De qué historia no te has adueñado? Y por eso estás en síntoma. Cuando logramos todo eso, entramos en ese proceso Pinocho, que le llamo. Todos conocen la historia de Pinocho, ¿cierto? Y Pinocho es un cuento iniciático, te habla de toda la transformación en la cual nosotros tenemos que entrar, y como consecuencia de toda esa transformación logramos no ser la marioneta, sino lograr dirigirnos por nosotros mismos, desde otra
conciencia, desde otra luz, desde otra verdad, desde esa anya que hablan los quechas, nuestra cosmovisión andina es tu verdad, que también hablaba Jesús, ¿recuerdan? Ya esa verdad, desde ahí logras dirigirte. Y entrar en este proceso es maravilloso porque es liberador, transformador, en donde realmente tu vida brilla, ya no está opaca. Y yo te invito a que hagas eso. No es ni fácil ni difícil. Solamente tienes que enfrentar a tus demonios. Tienes que enfrentarlos. Duele, claro que duelen. Yo sé que duele porque yo los enfrento todo el tiempo. Yo estoy en constante trabajo. Y eso te invito a ti a que tú estés en constante trabajo de crecimiento, de transformación. Y veamos qué ocurre. Y aportamos desde nosotros, desde este mundo, aportamos a que el mundo sea diferente. Aquí les presento a Luca. Le he puesto esto porque justamente como estamos atravesando esta situación, esta pandemia, ¿cierto? Bueno, ¿quién es Luca? Te presento a tu a la milésima potencia abuelo. Es nuestro venerable ancestro, tuyo, mío y de toda la humanidad. ¿Qué les parece? Es un organismo unicelular parecido a la bacteria. De allí venimos todos. O sea, de Luca hasta nosotros, imagínense todos los saltos evolutivos que hemos dado en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y felizmente siempre queda algún registro de esos saltos evolutivos, esa transformación que hay. Luca es un acrónimo de Last Universal Common Ancestor. Le pedí a alguien que me dijera cómo se pronuncia. Bueno, ese es el común ancestro para todos nosotros. ¿Por qué se los presento? Porque nuestro cuerpo tiene 10 veces más bacterias que células y 10 veces más virus que bacterias. Y las células mutan 1000 veces más rápido y los virus mutan 1000 veces más rápido que las bacterias. O sea, los virus son nuestros patas, porque sin ellos nosotros no pudiésemos vivir. Todas las transformaciones bioquímicas las hacen ellos. Todos los que, para que un virus del estómago no pase para la piel, etcétera, son las bacterias, perdón. Los virus entran y controlan todo el ecosistema. Eso es. O sea, nosotros estamos llenos de virus y bacterias. Pero Pasteur, claro, dijo que nosotros, los virus, no que nos enferman. Y hoy, cuando murió Pasteur, él llegó a decir finalmente que, claro, Bernard tuvo la razón. No era así. Y hoy ya se sabe de muchos, se sabe de que Pasteur ¿cómo decirlo sin que suene feo? Pero plagió muchas cosas. Hoy ya se sabe. En fin. Pero él decía, Pasteur fue químico, no biólogo, químico. Él decía, justo con, si mal no recuerdo, Becham, creo que se llama. Bueno, ellos dos dijeron desde el inicio que el microbio no es nada, el terreno lo es todo. No hay nada de afuera que venga si tu terreno no es un terreno fértil para que eso que venga, esa información, porque virus es información, esa información se instale en ti y te remueva. Si el bichito está por ahí solo, no pasa nada, pero si tú estás con un sistema inmune deprimido, entonces, porque estás en constante estrés, y cuando estás en estrés el sistema inmunológico se apaga, no habría forma de enfermarnos.
pero esto es un proceso natural que tenemos, un proceso que ocurre para evolucionar nosotros. El cuerpo se vuelve susceptible a los agentes infecciosos solo si se perturba el medio interno. ¿Y quién es tu medio interno? Tus creencias. ¿Quién es tu medio interno? Tus pensamientos, tus emociones es lo que hace tu medio interno. Eso es lo que está haciendo. Y Albert Einstein también decía, el campo es el único organismo de gobierno de la partícula. Cámbiale campo por mente y partícula por cuerpo. Cámbiale campo por Dios y partícula por materia. Pero es eso. Así funcionamos, así funciona. Sanando el campo es la verdadera forma en que podemos sanar el cuerpo. O sea, esto ya es algo, información que todos los científicos, todas las culturas, todos los grandes iluminados nos han ido diciendo. Y ojalá que en este periodo de nuestra vida, en este 2020, logremos realmente hacer un cambio en vidas, logremos hacer que las cosas muden de otra manera. Y tiene que haber un antes y un después, vivir desde un nuevo nivel de conciencia, un ser de conciencia, y hagamos las cosas desde otro lugar. Yo estoy segura que cada ser humano tiene el potencial de sanarse a sí mismo, estoy segura de eso. Vivo desde allí, esa es mi creencia, porque hay creencias que tú tienes que crearte para ti, y yo estoy segura que es así, que tenemos todo ese potencial. Y es este momento en que tenemos que regresar a nosotros, al poder individual, al poder tuyo, regresar tu poder a ti. Y eso es lo que he querido hacer hoy. Y con todo amor para ustedes, gracias. Gracias, Dan, por esta magnífica oportunidad. Y si hubiese alguna pregunta, yo encantada de resolverla. Diré lo que sé y lo que no sé, también lo diré. Maricruz, muchas gracias por tu participación. Acá tengo unas preguntas que nos han hecho llegar. La primera viene desde Argentina. Cuando un niño se enferma, ¿qué es lo que debemos hacer los padres? Gracias, Dan. Gracias, Argentina, por estar presente. Bien, lo que les dije inicialmente, el niño no tiene por qué enfermarse. Los papás tienen que ir a acudir al médico, claro que sí, tienen que acudir al médico porque es necesario. Nosotros somos partidarios de la complementariedad, del Yanantin, somos complementarios, pero ustedes son los que tienen que darse cuenta qué está pasando, por qué se enferma mi niño, qué está pasando, por qué le da fiebre. La fiebre es el calorcito, de repente yo le estoy faltando. El calorcito que tenemos, la fiebre, es eso, que el niño se enferma de fiebre para que el calor de la fiebre representa el calor de los brazos de mamá, de papá. Siempre los papás tienen que preguntarse qué está pasando con nosotros. Por favor, esa es la pregunta inicial, ¿qué está pasando con nosotros? Llévenlo al médico, llévenlo donde ustedes quieran, pero pregúntense qué está pasando con nosotros. Ok, acá hay otra pregunta del vecino país de Ecuador. Por favor, dice, me he dado cuenta que estoy repitiendo la historia de mis padres. ¿Qué debo hacer? Magnífica pregunta. Si tú te das cuenta, y por ahí ya es bastante que te des cuenta que estás repitiendo historia, porque eso es lo que solemos hacer, repetir historia. Y qué bueno, porque así ya dejas de echarle la culpa a tus papás, ¿cierto? Tú tenías que tener un modelo. Listo, el modelo que tenemos, eso es lo que nosotros vemos para a ver cómo nos movemos en este mundo. Y allí, cuando tú te das cuenta que estás repitiendo en más o en menos, es decir, en yin o en yang, tienes que allí el darte cuenta ya es una gran herramienta porque ya logras romper esa seguidilla, ese círculo de repetición, y entonces allí tienes que hacerte cargo de ti y decir, bueno, ahora, si mi papá y mi mamá estaban, por ejemplo, y mi mamá era desvalorizada por mi papá y yo me encuentro con un hombre que me desvaloriza igual porque ese es el modelo del cual yo provengo, ¿qué tengo que hacer? Darme cuenta que yo no soy mi mamá, no soy mi mamá, entonces yo puedo hacer las cosas diferentes, pero a veces por un tema de fidelidad, si hacemos las cosas diferentes, creemos que le estamos haciendo quedar mal a mi mamá,
¿sí? En esos términos. Pero no, corazón, de la historia de mi mamá y la historia de mi mamá, y mi historia es mi historia. Y yo tengo todo el derecho de hacer los cambios que yo considere pertinente en mi familia. Pero claro, también hay algo, porque hay creencias, no, tienes que aguantar al marido, tienes que hacer esto, porque tu mamá te habla, o la abuela, o de repente la hermana, o la familia que está en eso, te habla de eso porque así les funcionó a ellos. Pero si tú ya te estás dando cuenta, haz la ruptura, rompe con eso. Y te aseguro que si tú logras romper con eso, la energía que se va a desplegar allí para ti va a ser enorme y también va a afectar a todo tu entorno. Ok, Sonia desde Perú pregunta, ¿influye algo si me llamo igual a mi abuela materna? Oh, oh, absolutamente. Cuando tú te llamas igual, cuando a ti te pusieron el nombre, ¿cierto? Te nombran, es tu identidad, te le pusieron el nombre pensando en rendir tributo a esa abuela. Hoy se sabe que cuando tienes eso, o sea, tienes ese nombre parecido a, es el mismo nombre de alguien, esa historia influye en ti. Y te invito a que revises. Ojo, por favor, no me crean nada de lo que les he dicho. Compruébenlo por ustedes mismos. Eso es el mejor método. Influye en la historia de esa abuela a la cual yo tengo el nombre igual, influye en ti, está influenciando en ti de alguna manera, estás la posibilidad de repetir esa historia o de hacer algo totalmente opuesto, ¿cierto?, a esa historia, pero el asunto es que tú no sabes por qué está pasando lo que está pasando y que tú no estás contenta con esa vida. Eso es lo que ocurre cuando llevamos los nombres, que antes lo hacían, siempre lo hacen con la mejor intención, pero eso implica ser doble de esa persona y recibir toda su información en nosotros. Blasco Vedral es un físico cuántico, decía que antes que la energía y la información, o sea, esa información que se convierte en energía, esa información viene a nosotros. Entonces, y dicho sea de paso, por favor, indaguen en la vida de sus abuelas, porque en las abuelas tiene que compartir sus historias, porque cuando tu mamá estaba en la barriga de tu abuela, la abuelita le estaba dando los ovocitos, que son los precursores de los óvulos, y ahí está tu nombre. Por eso es que es importante la vida, averiguar la vida, así no te llames igual, y con mayor razón si te llamas igual, pero revisar la vida de la abuela, ver qué pasó con la abuela, y te vas a dar cuenta cómo está influenciando en ti. Ok, José desde Perú, ¿cómo puede el individuo acabar con los paradigmas si los adultos y el sistema educativo le repiten los moldes de comportamiento ancestrales? Como lo dije inicialmente, José, gracias por tu pregunta, hazte cargo. Si tú estás dándote cuenta que hay moldes y que te lo repiten y te lo repiten y te estás dando cuenta de que eso te lleva a los mismos resultados, entonces ya depende de ti, no de la sociedad, no de la familia, sino depende de ti en esa conciencia. Recuerda la toma de conciencia, que es darte cuenta de que esto no me funciona, y ahí al romper eso, al darte cuenta, estás rompiendo con esos ciclos de repetición, como dije anteriormente, y allí puedes tú poner la semilla para generar un cambio en ti y hacer las cosas diferentes. Pero va a depender de ese cambio interior que tú hagas, porque no podemos cambiar a la sociedad. La sociedad somos nosotros, entonces lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Entonces, José, romper paradigmas es hacer rupturas internas, rupturas en ti, para que de ti esa semilla, ese incamujo que le llaman, esa semilla de oro que está ahí en nosotros, brille, ese maestro interior, lo escuches, porque siempre está ahí, siempre te está hablando, pero no es seguido, es hacerte cargo de ti, absolutamente responsable de ti, y ahí escribirás una nueva historia. Ok, acá nos dejan otra pregunta. Dice, ¿es necesario recordar el pasado, por más doloroso que sea, para poder empezar a curarnos? Absolutamente. Eh,
hay técnicas hoy de liberación emocional que no pasan por allí. O sea, dicen, hay algún bloqueo, y sí nos podemos ayudar y nos ayuda muchísimo sin entrar exactamente allí. Sin embargo, creo que la eficacia de entrar en ese pasado es la capacidad de cambiarlo, porque sí podemos cambiarlo, aunque ustedes no lo crean, sí podemos cambiar el pasado. Porque tú estás actuando hoy como en el pasado, entonces tú tienes que cambiar hoy esas situaciones que te están atrapando a través de tu manera de pensar, de tu manera de actuar, de tu manera de sentir. Entrar allí implica romper esa ancla, sacarla y liberar toda esa carga emocional que tenía en ese momento. Cuando tú cierras tus ojos, estás en un mundo interior que cuando los abres, y si tú cierras tus ojos, cuando pones algo en tu mente, tu inconsciente no sabe si lo que está allí es real o ya ocurrió o está por venir, no sabe la diferencia. Tú allí puedes entrar y hacer los cambios. Se puede hacer eso, pero sí es necesario, porque al liberar toda esa carga energética que está allí en ese pasado, en ese asunto, en esa vivencia sin resolver, toda esa energía, digamos, que está allí atrapada, viene a ti. Tú recibes el tesoro de haber resuelto, la recompensa la recibes tú por haber resuelto eso. Para eso tenemos que ser valientes, se tiene que activar ese guerrero sagrado que todos y cada uno de nosotros tenemos para liberarnos. Silvia comenta y pregunta a la vez, dice, algunas veces los padres solo ven qué pasa con el niño y en caso tengan nanas o alguna persona que los cuide, ¿es necesario también considerar a esa persona o no? Por supuesto, claro que sí. La nana influye muchísimo, muchísimo, y más sobre todo si los papás no le brindan tiempo de calidad al niño, ¿cierto? La nana pasa con ellos la mayor parte del tiempo y también influencia. Acuérdense, 0 a 7 años, están en estado teta, no hay filtro, entonces van transmitiéndole también sus propias creencias, van transmitiéndole sus formas, manera de pensar, de ser, o sea, sí influye. Y cuando ocurre eso, entonces, cuando hay alguna situación, sí tendría que los papás hablar con ella, pero los papás, y tanto con ella, si es una persona de mucha confianza, y asumo que nada es porque está mucho tiempo allí, pero cuando son intermitentes no exactamente, sino es cuando están ahí, y sobre todo el niño se siente acogido y protegido por esa persona va a ser determinante en su vida. María Gracias por las Esperanza. preguntas, me encanta, es importantísimo. A través de las preguntas aprendemos muchísimo ustedes y yo. Bueno, María Esperanza desde Colombia pregunta, ¿cómo hacer para que mis hijos no repitan mi historia? Resuelve tu propia historia. Todo es aprendizaje, Esperanza. Todo es aprendizaje. Tú has venido aquí a tener un aprendizaje, a tener experiencias, para resolver tus propias historias. Si tú resuelves tus historias, tú le allanas el camino a tus hijos. Sí, claro, influencias, afectas a tus hijos, pero también recuerda que ellos tienen sus propios procesos de aprendizaje. Y allanarles o quitarles que no carguen nada, eso es imposible, porque ellos también eligieron venir para tener una experiencia aquí, para que todo su potencial aflore cuando se enfrentan a una situación que les es difícil. Y eso es importante, porque a través del ensayo y el error es que logramos nosotros aprender, logramos nosotros conocernos de qué estamos hechos, porque nuestros recursos se ponen en marcha. Entonces, lo que sí les digo a todos los padres, resuelvan sus propias historias para que no le carguen más de lo que los hijos tienen que cargar. Aquí hay dos preguntas que tienen que ver con el tema corporal. Juliana pregunta, ¿por qué se da la infertilidad? Y Cecilia Ruiz indica, siempre estoy mal de la garganta, sufro de alergias, me da gripe muy seguido. ¿Qué puedo hacer? La infertilidad. Cuando hay un tema de infertilidad, ustedes tienen que ir a buscar historias de mamás o niños que han fallecido, y por lo general
¿no? Por lo general, en verdad está en su transgeneracional. Tiene que haber habido alguna historia de mucho dolor, donde está involucrado una mamá muerta y que dejó niños muertos, o una mamá que dio a luz a un niño y ese niño falleció. O sea, siempre está involucrado en ese conflicto de dolor y de pérdida. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? El inconsciente dice, oye, si tú te llamas como aquella tía que se murió por dar a luz, entonces no, te voy a cuidar, te voy a proteger. Recuerdan que dijimos que los síntomas eran historias mal sanadas, recuerdos mal sanados. Es eso, porque ese recuerdo de allí, y nadie habló porque era muy doloroso. Y ojo, cuando nadie habla, todo eso se queda impregnado y viene alguien que está en esa misma frecuencia, ¡pim, pum! Le cae toda esa misma información. Ven a encontrar en tu historia ese drama, porque es un drama que ha ocurrido allí. Y lo que está haciendo es protegerte. No te vas a quedar embarazada porque lo que vas a hacer es morirte. Hasta que tú te das cuenta y resuelves esto. Y esto lo tienen que hacer con ayuda. Ojo, no para que vayan a mi consulta solamente, no, con quien ustedes quieran, pero hay que entrar a hacer entrar en el transgeneracional y resolverlo. Y tenemos las herramientas necesarias para eso. Nelcy comenta, acabo de observar... Perdóname, había algo de Cecilia Ruiz. Ah, ya, sí recuerdo, la garganta. Bueno, la garganta tiene que ver es esta parte del cuerpo que une lo que piensas con lo que sientes o con lo que haces. Entonces, cuando tenemos aquí el tema de conflictos en la garganta, estamos hablando de que, a ver, cosas que nos has dicho, insisto, hay muchos, porque hay que ir a ver la historia desde cuándo, qué pasó, etcétera. Pero a grosso modo, Cecilia, acá hay miedo. Entonces, ustedes se han dado cuenta que hay personas que cuando están conmigo se quedan sin voz, o sea, ya, acá también se instala el miedo. En la garganta está aquellas situaciones de rabia, que no lograste expresar, porque a veces te quedas afónica, se baja la voz, ¿no? Porque está ahí las cuerdas vocales. Las alergias, por ejemplo, las alergias es separación. Y las alergias tienen que ver con separación y falta de amor. Y el desamor. Está muy relacionado las alergias con eso. Ojalá te aporte, Ceci. Nelcy indica, acabo de observar que he repetido varias experiencias en determinadas edades de mi vida, que en todos los casos me ha causado dolor. ¿Cómo poder entenderla? Es decir, lo que causó y por qué se repitió. Cuando nosotros comimos del árbol del bien y del mal, que es una manera de explicar lo que ocurre con nosotros, allí se dividió, esto está bien y esto está mal, entró el juicio. Si nosotros entendiésemos que todo lo que viene de Dios, ya les digo, Yahvé, Jehová, como ustedes quieran llamarlo, es perfecto, significa que si llegó es porque también nosotros estamos conectados con eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Es a ver qué tengo que aprender de esto, para qué me está ocurriendo esto a mí. Cuando tú te preguntas para qué, se abre todo un campo de posibilidades que es muy diferente que cuando te preguntas por qué, plum, quieres una sola respuesta. No, para qué hay una amplitud, se despliega todo un universo para ti. Entonces, cuando tú te preguntas para qué tengo que aprender, entonces la idea es que aprendas, Nelson, que aprendas aquí qué error, pero tienes que meterte ahí y saber qué error cometiste tú, no qué error cometió el otro o la otra, es qué error cometiste tú. De repente fuiste no pusiste límites, aquí me di cuenta, y en esta, sí, en todas no puse límites, entonces a mí me está ocurriendo estas cosas porque yo no estoy poniendo los límites. Listo, ahí a poner los límites, pero eso te va a causar dolor. ¿Por qué? Porque vas a dejar de ser la linda, la buenita, la maravillosa, y te vas a convertir en aquello que tú no quieres, ¿cierto? Porque muchas veces estamos en relaciones porque nosotros mayormente compramos amor, y eso es lo que hace que nosotros seamos capaces de todo, de callar, de humillarnos
solamente porque nos digan que somos buenitos y porque además esa es una manera también de que nos observen, de que estemos y seamos necesarios para los demás. Pero si, como les digo, activemos el guerrero interior, y eso va a hacer que tú logres decir, bueno, acá voy a poner límites. Bueno, eso implica también amarme. Amar es límites. Por si acaso, hello, amar es límites. No confundan que amar es no poner límites. Eso es cualquier otra cosa menos amor. Carmen comenta y pregunta a la vez. Dice, mi hija se llama Judith del Carmen. Judith por el lado de la abuela paterna y del Carmen mi nombre. ¿Qué puedo hacer para que mi hija no repita ningún patrón, teniendo en cuenta que no aprecio actualmente a mi ex suegra? Carmencita, bueno, lo que les dije inicialmente, hazte cargo tú de ti, resuelve en ti lo que tengas que resolver. También hay que cortar con tu hija para que no le pases más, y son ceremonias que hay que hacer, son rituales que hay que hacer para que el inconsciente es muy ritualista, por si acaso, metafórico, y hay que ayudarte a cortar con tu hija, si se llama igual que tú, para que cortes esa historia, pero hazte cargo de tu propia historia. Y con respecto a tu suegra, ¿cierto? A tu hija le corresponde hacer las averiguaciones del caso, a ver qué pasa ahí, en qué se parece, porque de hecho que se parece en algo, está influenciando de todas maneras esta, esa energía en ella. Pero es su abuela, ojo, es su abuela paterna. Aquí lo que a nosotros nos conviene es que nosotros tenemos que entender algo. Los ancestros están en nosotros y gracias a ellos, a esa abuela tienes un padre, ¿cierto? Indistintamente cómo se haya portado tu papá, es un papá al que hay que agradecerle lo que hay que agradecerle, punto, porque también papá, cuando los papás, cuando las personas, hombres y mujeres, pasan al rol de padres, en ellos, como padres, se activan todos los conflictos que a su vez ellos como hijos no resolvieron con sus padres. Entonces aquí no lo hacen bien, pero papá puso la semilla y mamá puso la semillita, maravilloso. Eso lo hicieron perfecto porque estás aquí, estás viva. Y si tú valoras eso, te estás dando valor a ti. Porque si tú rechazas a papá, estás rechazando una parte tuya. O viceversa. Entonces, averigua, Carmen, qué pasa con tu hija, y que tu hija, sobre todo, averigüe qué pasa con su abuela y en su vida, cómo está, si está bien o está mal, porque claro, como mamá, imagino ya queremos resolverle todo. No, creas error, porque ni le resuelves a ella ni te resuelves tú. Así que yo te sugeriría que te resuelvas tú primero y ella hará su proceso. Ana comenta y pregunta, mi hijo adolescente muestra desinterés por todo, después de la muerte de su padre hace unos años. Ha ido al psiquiatra y al psicólogo y sigue igual. ¿Qué hago? Él sigue en duelo. Él sigue en duelo. El asunto es que como es adolescente, eh, es más fácil en un niño, ¿cierto? Que tú le digas, bueno, vamos, te llevamos. Pero él tiene que entender que él está en un duelo aún no resuelto, es un duelo bloqueado, a eso se llama duelo bloqueado. Hay un dolor que él no ha logrado sanar, que no ha logrado sacar. Si es necesario que continúe, que vaya, pero sobre todo que él tome conciencia, Ana, que tu hijo tome conciencia de eso, de que algo está pasando, porque no puede ser que no tenga interés, que no tenga esas ganas de vivir. Recuerda lo que hablamos del pulmón, ¿no? Ese deseo de vida. Es necesario que él haga que hable, pero como con los adolescentes hoy es difícil, es complicado. A ti te toca, Ana, decirle, darle la información, y tú, de todas maneras, tú resolver tus propios conflictos, porque igual ese duelo que él carga
también tiene que ver con algún duelo tuyo que tú estás cargando. Y así vamos cargando duelo. ¿Recuerdan lo que les hablamos de la programación y que nuestros ancestros van pasando todas sus creencias y todos sus programas? Entonces, mamás bellas, hermosas y maravillosas, háganse cargo ustedes. Vayan ahí adentro, resuelvan, quitémonos un poquito las programaciones, esas ideas, y vayamos ahí adentro a encontrarnos con nosotros para resolver. Y cuando tú resuelves, tu hijo resuelve de alguna manera, créanme. No todo, ojo, no todo, pero todo cambia, ¿entienden? O sea, todo su entorno cambia cuando tú, entendiendo que tú eres creador y dueño de tu universo, y que las personas o los satélites que están alrededor tuyo vienen a jugar un rol para ti, porque es tu historia. Cuando tú cambias, entonces aquella persona, de repente tu hijo que necesita mostrar ese desinterés, cuando tú resuelves esto, ya él ya no necesita mostrar, hacerte despejo de que tú has pasado también por un periodo de desinterés. Entonces tú resuelves eso y probablemente él lo resuelva también a su vez, porque ya no necesita reflejarte. ¿Recuerdan cómo es adentro, es afuera? Entonces todas las cosas con las cuales tú te vas encontrando te están trayendo una información para ti. Si nosotros entendemos el campo como todo es campo, estamos constelando 24/7, no solamente cuando vas a una constelación. Todo te está hablando, todo absolutamente está hablando y está conectado contigo. Si estás viendo un hijo, un marido, una mamá, una amiga o la historia que estés viendo y que estés viviendo, vela en ti. A ver, ¿qué me está trayendo esta información? ¿En qué me está afectando? ¿Para qué yo necesito que en mi vida haya un hijo así o asá? Y entonces esa es historia tuya de todas maneras. Tú la resuelves en ti y tu hijo dejará de hacer ese rol. Insisto, no vamos a poder limpiarle todo el camino, no es así. Pero bastante bien hacemos con eso. Marilyn pregunta, ¿cómo cortar la historia con un padre fallecido que aún influye en tu vida con decisiones? Tienes que ir al niño. Todos tenemos que resolver problemas con nuestros papás, conflictos con nuestros papás, por exceso o por defecto, o porque fueron demasiado sobreprotectores o porque fueron abandónicos. Tú hasta ahora sigues buscando la aprobación de él, pero no eres tú la adulta, es la niña. Y ahí tienes que ir a la niña, acogerla, darle un abrazo, decirle que eres tú la que la vas a cuidar ahora en adelante. Que papá, si fue abandónico, era lo que él tenía para dar, ¿cierto? Si fue violento, en fin, lo que haya sido, papá, es lo que tenía. Y yo siempre hago este ejemplo. Papá tenía un envase de medio litro y mi envase es de 3 litros. Y yo quiero que mi papá me dé por los 3. No puede. Él te va a dar el litro, punto. No te va a dar más. El resto te corresponde a ti. Porque a su vez él también fue lo mismo. Él tenía un envase de medio litro y su papá le dio 100 mililitros. La historia sigue. Pero aquí es para que tú te hagas cargo de ti, tengas el poder de decisión, tu poder interior, para que tú logres que ese vacío, llenarlo tú. Pero ojo, tienes que ir a la niña, tiene que ir a sanar a su niña interior. Y ahí lograrás dejar ir a papá, porque ya entendiste y comprendiste que ya no lo necesitas. Sí, pero la niña sí. Y la última pregunta a cargo de Juliana es, ¿la infertilidad en los hombres también es por la madre? Y el padre. O sea, allí es por ambos, ¿cierto?
Ojo, mayormente hay historias en la infertilidad de las mujeres, en las madres, pero si no se encuentra por la madre, se encuentra por el padre. Igual es en los hombres. Entonces, digamos que en la mujer vamos primero por la madre, por la rama materna, y en el hombre vamos primero por la rama paterna. Pero esta historia está en los dos lados. O sea, los árboles, cuando tú te casas con alguien, los árboles genealógicos se parecen muchísimo, o son antagónicos. Pero es lo mismo, o sea, son cara y sello de una misma moneda. Acá hay exceso y para que haya un balance acá hay defecto, pero de lo mismo. O acá es A y acá también es A. ¿Sí? Ocurre ambas cuestiones. Pero en el hombre, o sea, tanto en el hombre o en la mujer, necesitan ir a encontrar esas historias, ese drama de dolor de padres que se murieron, o padres que abandonaron a hijos bebitos, o padres que abandonaron a la mamá embarazada. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? No, y eso causó mucho dolor. Entonces el inconsciente te protege. No vas a tener hijos, porque si no vas a abandonar cuando tú quede embarazada, la vas a abandonar y esa persona va a sufrir. Todo eso hay que irlo a encontrar en el transgeneracional. Maricruz, acabamos de encontrar una pregunta en Facebook que dice así, de Eli: ¿las enfermedades que adquirimos será por la vida que tuvimos, por cómo nos comportamos o por el pasado de los padres? Es que cómo te comportas es como aprendiste de tus padres, y ellos aprendieron de sus padres, y así, y así, y así, y así. Las enfermedades que tienes hoy es porque son programas instalados en ti y que se despiertan cuando tú estás viviendo historias parecidas a aquella historia. Recuerdan que hablamos del pasado, entre comillas, ¿cierto? Pasado, parecida a aquella historia, y cuando acá en tu vida cotidiana encuentras una historia parecida a esta, respondes de la misma manera que te enseñaron ellos. Y allí es donde se dispara una historia. Tu mamá puede haber sido asintomática y tu abuela haber vivido una historia dolorosa. Tu mamá no la vivió, pero tú sí la vives, porque a veces se salta una generación. Entonces es producto de todo ese programa, esa programación que tenemos en nosotros, y porque estamos viviendo en el pasado. Recuerden, no hemos hecho una metamorfosis, no hemos creado un nuevo software, simplemente hemos actualizado un software. Entonces la enfermedad que tú estás viviendo aquí es para que tú te detengas y digas, a ver, ¿qué está pasando? Siempre digo esto, corazones tienen que detenerse, pararse, porque necesitan, o sea, si no te paras con un dolor, la próxima te van a quebrar la pierna, y si no te es suficiente con eso para que te detengas y vayas a ti, la próxima te vas al hospital, y si no es suficiente tendrás cáncer, y si no, ya pues te vas. O sea, así funciona. No se peleen conmigo, por favor, esto es en el inconsciente, así funciona, y lo que tenemos que hacer es hacernos responsables y cargo de lo que nos está ocurriendo en este momento. Hay herramientas, podemos resolver. Yo no les digo que esta es la panacea que resolvió todo. No, lo que sí tengo seguro es que tú tienes las herramientas para curarte a ti mismo. ¿Hasta dónde y cómo? Eso depende de ti. Ok, Maricruz, Gracias por tus muchas preguntas, gracias nuevamente maravilloso. por tu participación. Hemos tenido, bueno, hay bastantes agradecimientos que te han dejado por el chat interno Ay, de gracias. las 31 personas que han participado por acá y otros sin número por Facebook. Agradecido nuevamente por la participación y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, Dan. Gracias a todos los asistentes, con todo mi amor, esperando que toda esta información les sirva, y por favor, háganse cargo de ustedes mismos, sean creadores. Gracias.